Jesús ora por sus discípulos. Dice la Escritura: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo les guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús ora por sus discípulos. En el capítulo 13, en aquella misma noche en el que ocurren todos estos acontecimientos, el escritor de este evangelio nos ha plasmado una imagen muy clara acerca de el ministerio de Jesús. Nosotros pudimos contemplar a Jesús tomando una toalla, ciñéndosela, inclinándose y lavando los pies de sus discípulos, ilustrándonos claramente cuál era el ministerio de Jesús, cuál era esa obra que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Había venido en humildad y en servicio al hombre. Es una imagen muy clara de la obra que Jesús tenía que venir a hacer a esta tierra. Aquí en el capítulo 17 se nos muestra otro retrato, otra imagen clara acerca del ministerio de Jesús. Vemos aquí a Jesús levantando los ojos al cielo para interceder por sus discípulos. Estas dos imágenes, hermanos, nos dejan ver claramente a qué vino Cristo a este mundo. Aquel que vino a servirnos y a mostrarnos el amor del Padre, pero también aquel que es nuestro intercesor, aquel que está intermediando, mediando por nosotros delante del Padre. Y en este mismo instante, cada creyente tiene un mediador, tiene un ayudador, tiene alguien que está intercediendo por él en los cielos delante del Padre. En esta mañana, hermanos, quiero dar respuesta a 3 preguntas. En este pasaje encontramos mucha verdad, pero quiero dejar que la Escritura habla y que presente respuestas a estas 3 interrogantes que propongo en esta mañana. Primeramente, ¿por quién intercede Cristo? ¿Por quiénes intercede nuestro Señor? ¿A favor de quiénes está abogando Cristo? Segundo, quiero que la Escritura nos dé respuesta. ¿Quién es un discípulo de Cristo? ¿Quién es verdaderamente un seguidor de Cristo y quién no lo es? Y tercero, en este pasaje quiero encontrar las respuestas a esta tercera pregunta. ¿Qué bendiciones pide Cristo por sus discípulos? ¿Qué es lo que pide Cristo por cada uno de sus discípulos? Hermanos, antes de continuar y de adentrarnos en tratar de encontrar respuestas a estas preguntas, quiero que pongamos como fundamento una verdad que nos va a permitir
no extraviarnos en la búsqueda de estas respuestas. Quiero poner una regla, una norma que sea como un cerco, que no nos permita salirnos y perdernos, hermanos, en la búsqueda y en el estudio de este pasaje. Hermanos, esa base que quiero poner es que la oración que Jesús hace, la intercesión que Jesús está haciendo, es una intercesión eficaz. Diga conmigo eficaz. Eficaz. ¿Qué significa eso? Que si Jesús hace una oración y hace peticiones, las peticiones que Jesús haga a su Padre serán respondidas eficazmente. Todo lo que Jesús pida a su Padre será 100% respondido. Tengamos presente este fundamento, hermanos. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Pero eso es referente a la iglesia. Pero ¿qué si consideramos la oración de Jesús? El que es justo verdaderamente, aquel que es 100% puro, que es 100% justo. Imagínense cuán eficaz será la oración de Jesucristo, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. La Escritura dice en primera de Juan 5:14, se los voy a leer, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjese, los cristianos tenemos esta confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Existe una regla para que las oraciones sean contestadas. Y nosotros entendemos que para que nuestras oraciones sean contestadas, tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estando de acuerdo a la voluntad de Dios, el Padre lo hará. Sabemos que si pedimos una cosa conforme a la voluntad del Padre, el Padre nos dará estas cosas. Ahora, consideremos esto con aquel que está orando en Juan capítulo 17. ¿Jesús tendría acaso algún problema con identificar cuál es la voluntad de su Padre? No. Jesús es el Dios encarnado y conoce a su Padre perfectamente, y cada una de sus peticiones estaban alineadas a la perfección con el corazón de su Padre. Así es que todo lo que Jesús pedía no tenía falta de sabiduría. Jesús no tenía deseos impropios. Así es que Él no podía pedir cosas que estuvieran aliadas con alguna carne o algún deseo pecaminoso. Jesús pedía todo conforme a la voluntad de su Padre. Así es que tenemos la certeza de que sus oraciones serán respondidas por el Padre. La intercesión de Jesús, hermanos, por eso se vuelve tan importante. Así es que, hermanos, con este fundamento, sabiendo que la oración que Jesús hace como intercesor es 100% eficaz, yo les invito a que abracemos las palabras de la hermana de Lázaro. ¿Recuerdan? Cuando Jesús viene a esta familia donde Lázaro había muerto, y llega en ese momento tan difícil, se acerca la hermana de Lázaro y le dice a Jesús, Marta le dice a Jesús, le dice, mas sé, Jesús, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Hermanos, bien, entonces poniendo esto como fundamento, hermanos, vayamos a la Escritura en el capítulo 6 y tratemos de responder, dejemos que la palabra hable y nos responda la primera pregunta que propongo responder en esta mañana. ¿Por quién intercede Cristo? Si Jesús es el gran intercesor, el gran ayudador, el gran mediador, ¿por quién intercede? ¿Por quién aboga Cristo? En esta oración Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes.
tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, Jesús está haciendo una oración por aquellas personas que habían recibido un conocimiento del Padre. Aquellos hombres que estaban allí con Él, los apóstoles, que habían visto en Jesús los atributos de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Ya vimos la semana pasada, es a través de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que voltear a Jesucristo, pues Él es la manifestación de la gloria del Padre. Jesús dice que está orando por aquellos a los cuales Él se había manifestado el nombre de su Padre. Ahora, Jesús no había venido al mundo, Jesús no vino al mundo a informarnos que el nombre de Dios es Jehová. Y todos aquellos que ya sepan que el nombre de Dios es Jehová, entonces son salvos, porque han conocido su nombre. ¿Verdad que eso no significa conocer el nombre de Dios? No significa conocer el nombre propio. El salmista dice, por ejemplo, en el Salmo 9:10, dice, en ti confían los que conocen tu nombre. No significa conocer el nombre de Jehová, sino la Escritura está hablando de aquellos que verdaderamente conocen quién es Dios, conocen sus atributos, su naturaleza, su obra. Jesús está orando por aquellos hombres que habían visto en Jesús, que habían visto en Él, habían visto a Dios. Que estaban convencidos, persuadidos que en Cristo habían conocido a Dios. Es por ellos quien está orando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es restringida. La intercesión de Jesús es restringida a un grupo especial. ¿Pero quién es este grupo especial? Son los que recibieron, hermanos, el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por aquellos que conocen a Dios al ver a Jesucristo. Jesús intercede por los que saben cómo es Dios al ver a Jesucristo. Jesús solo intercede por los suyos. Jesús es el mediador, el intercesor de su pueblo. Esto para algunos puede ser algo muy radical. Cuando venimos en un contexto donde se nos ha dicho que todos somos hijos de Dios. Ahorita vamos a ver más de esto. Jesús intercede solo por los suyos. Una vez que Judas se aparta esa noche, Jesús hace la intercesión por aquellos que habían creído en Él. Jesús es el mediador de su pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos a los sacerdotes que intercedían por el pueblo de Israel. Estos sacerdotes que venían y ofrecían los sacrificios, no ofrecían y no mediaban por todo el mundo. Eran los sacerdotes del pueblo escogido de Dios, de un pueblo especial, de un pueblo definido, claramente definido. Y Hebreos nos dice que estos sacerdotes eran sombras, eran figuras del gran sumo sacerdote, del verdadero sacerdote que iba a llegar. Dios nos los había puesto allí. Entre tanto llegaba el verdadero, que era Jesús. Aquel que iba a mediar por su pueblo, por un pueblo escogido, un pueblo definido. Así es que como en el Antiguo Testamento la intercesión de los sacerdotes no era por todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es el intercesor solo de su pueblo. Gálatas 6, 15 y 16, si quiere ir ahí a la Escritura. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Será que el pueblo de Dios son los judíos? ¿Será que yo por ser mexicano estoy ajeno a esa intercesión? Jesús es el intercesor de los que son de su misma nacionalidad,
de los israelitas. Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo, dice la Escritura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y a quién? Al Israel de Dios. ¿Qué está diciendo el escritor? No, aquellos que dicen que son israelitas porque están circuncidados. Que dicen que son el pueblo de Dios. No, dice, eso no vale nada. No vale nada, sino que lo que vale es una nueva creación, la nueva creación que Dios hizo. Dios hizo una nueva creación en todos aquellos que creyeron en su Hijo, dice la Escritura, los hizo nacer de nuevo. Todos aquellos que creen en Jesús los hacen nacer de nuevo del Espíritu y vienen a formar parte del Israel de Dios. Él es el intercesor de todos los creyentes. Romanos 2:28 dice que no es judío el que lo es externamente, sino es judío el que lo es en el interior. Así es que, hermanos, de una manera concluyente y eliminando cualquier posibilidad de malentendido, vayamos al verso 9 del capítulo 17 que estamos estudiando. ¿Por quién intercede Cristo? En el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. El mundo incrédulo queda excluido de la intercesión mediadora de Cristo. No ruego por el mundo. El mundo que rechaza a Jesús, el mundo que no viene a Cristo, está solo frente a la ira de Dios. Todos aquellos incrédulos, ese mundo hostil, todos aquellos que habían rechazado a Jesús, y aquí Jesús tiene un pequeño remanente de 11 hombres frente a él en esa noche. Cuando ya vienen, están a punto de apresarlo, Jesús ora por estos 11 hombres y dice, no ruego por todos aquellos que me rechazaron, yo no ruego por todos aquellos que fueron hostiles conmigo, yo no ruego por todos los que me abandonaron, yo ruego por estos y no ruego por el mundo. El mundo está frente a la ira de Dios, está solo. El hombre sin Cristo está solo. De allí el desespero, la angustia del corazón, de las almas de aquellos hombres que no tienen Dios. Vaya al Salmo 7:11. ¿Lo tiene allí? Dice la Escritura, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El hombre sin Cristo está solo frente a Dios, que es un Dios santo, que no admite el pecado y que es justo, que tiene que dar retribución por el pecado. La paga del pecado es muerte. Se encuentra solo, sin un mediador. No ruego por el mundo está solo. El que no cree en Cristo, el que no ama a Cristo, se encuentra en una situación terrible. Se encuentra en una soledad profunda que va más allá de los sentimientos. Hay una realidad espiritual que el alma, ciertamente el alma le grita al hombre, estás solo, necesitas algo más. Pero el hombre sin Cristo está solo. Efesios 2:12
El apóstol Pablo dice que los hombres sin Cristo, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre está alejado, dice, de la ciudadanía de Israel. No forma parte del pueblo de Dios. Están ajenos a las promesas de Dios. El hombre sin Cristo no tiene derecho a ninguna de las promesas de Dios. Está, dice Pablo, sin esperanza, no tiene esperanza. No hay esperanza para él. No hay un futuro mejor, no hay un momento donde vaya a encontrar paz, donde vaya a encontrar gozo. No hay esperanza. Y dice, y está sin Dios. El hombre sin Cristo está sin Dios en el mundo. Dios está separado de todos aquellos que no tienen a Cristo como su mediador. Pero la buena noticia es que todos aquellos que aman a Jesús, Jesús es su intercesor, su conexión con el Padre. Esa es una buena noticia. Cristo es el intercesor de su pueblo, intercede solo por sus discípulos. Fíjese, la palabra dice, Él ruega. Yo ruego por ellos. Es una intercesión, como dijimos, eficaz. Está pidiendo por el creyente de una manera profunda a su Padre, involucrando todo su ser, todo su afecto por aquellos que han creído en Él. Cristo involucra todo su ser en la oración que Él hace por los que creen en Él. Entonces, hermanos, queda claro que Jesús es el intercesor solo de aquellos que son de Él, que no son ya del mundo, sino que le pertenecen a Él, por su pueblo. Ahora, ¿quién es, hermanos, su pueblo? Siguiente pregunta. ¿Quiénes son sus discípulos? ¿Quién verdaderamente es un discípulo que pueda ser beneficiado con la intercesión de Cristo? ¿Acaso cualquiera es un discípulo de Cristo? La Biblia es clara cuando Jesús dijo, no, todo el que me diga Señor, Señor. Algunos el Señor les va a decir, yo no los conocí. Y tú no quieres estar a expensas pues yo no sé qué será, en aquel día voy a saber si era o no era del Señor. No, Él nos ha dejado su palabra para examinar nuestros corazones y saber si pertenecemos a Cristo o no. ¿Quién es un discípulo de Cristo, hermanos? Primeramente, un discípulo de Cristo es todo aquel que tiene una relación única y especial con el Padre. Yo te ruego por ellos y no te ruego por el mundo, dijo en el verso 9, pero en el 7 dice, en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquellos que tienen, hay de entre todo el mundo, de entre todo el universo vasto de almas, hay algunas almas que tienen una relación única y especial con el Padre. Dice la Escritura, almas que fueron elegidas, escogidas, desde antes de la fundación del mundo. El Padre las escogió para hacerlas beneficiadas con la redención, con el perdón de pecados y con la vida eterna. Tuyos eran. Desde el principio le pertenecían a Dios. Con el efecto de lo siguiente que dice, de ser entregadas a Jesucristo, tuyos eran y me los diste. Un verdadero discípulo de Jesús, de Cristo, es un regalo que el Padre le entregó al Hijo. Son las almas que el Padre le entregó a Jesucristo. Son el regalo que el Padre le entregó a Jesucristo. Son las ovejas.
que el Padre le entrega al buen pastor para que las cuide, las apaciente, las alimente. Son las almas que fueron entregadas al médico de médicos para que las sanara de su pecado. Son las almas que fueron entregadas al maestro de maestros para que las enseñara. Un creyente es un regalo del Padre a Jesucristo. Entregadas esas almas porque estaban en el mundo no diferentes, no tenían nada de especial, almas pecadoras, almas que no tenían interés por Dios. Dios las tomó, el Padre las tomó y se las entrega a Jesucristo para que perdone y que vaya a la cruz a pagar por sus pecados y las limpie, las santifique. Jesucristo su Hijo. Son un regalo, tuyos eran, dice Jesús, y me los distes. Qué consolador es esto para el hombre. Y aquel que aún no viene a Cristo, considere esta verdad. Ven a Cristo. Él es el buen pastor que apacienta las almas, que trae paz al corazón, a las almas. Él es el médico de médicos que sana las heridas profundas, aquellas que nadie puede sanar. El que quita el pecado. Él es el maestro que te puede enseñar y sacar de toda confusión. Un discípulo de Cristo es aquel que guarda su palabra. Un discípulo de Cristo es aquel que guarda su palabra. Este es el rasgo inequívoco de todos aquellos que son de Jesucristo. ¿Quieres saber si eres de Cristo? Si eres el regalo del Padre al Hijo. Dice en el verso 6, dice, ellos han guardado tu palabra. Y en el 8 dice, porque todas las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron su palabra. El discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, es el que obedece la palabra de Dios. Jesús intercede por aquellos que obedecen la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Las ovejas que le fueron entregadas a Jesús son aquellas que cuando escuchan el Evangelio, cuando escuchan la palabra de Dios y ven al buen pastor que escuchan su voz, aunque estén perdidas, aunque estén en el mundo, aunque estén en el pecado, cuando escuchan la palabra de Dios, vienen a Cristo y se entregan a Él. Depositan toda su confianza en Él. No aquellos que no son de Él. Ellos reciben la palabra. Ellos han recibido tu palabra, le dice Jesús a su Padre. Ellos son los que tú me diste. Ellos son, Padre. El discípulo es el que obedece la palabra de Dios, es el que se somete a la autoridad de Jesús. Hermanos, mientras que el hombre quiera seguir haciendo lo que quiera hacer, mientras el hombre no quiera tener gobierno sobre su alma y quiera mantener su independencia, su separación de Dios y decir, yo voy a vivir como yo quiera vivir, yo no quiero tu ley, yo no quiero tu palabra, no puede ser de Cristo. El discipulado, el ser un seguidor de Cristo implica sumisión al señorío de Cristo. Porque aunque Él sea el buen pastor, Él es el Señor. Él también es el Señor. Él es la autoridad sobre todos aquellos que son de Él. El discípulo de Cristo recibe la palabra de Dios. Recibe las palabras de Cristo. Recibe la doctrina de Cristo. La doctrina en manos de Cristo, la sana doctrina, entonces tiene éxito en todos aquellos que son de Él.
La sana doctrina no tiene cabida en los que no son de Cristo. Entonces, hermanos, ¿quién es un discípulo de Cristo? Los que tienen una relación especial con el Padre, los que son un regalo del Padre a Jesucristo, los que guardan su palabra. Y por último, lee el verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estos 11 que estaban allí con Jesús, estos 11 discípulos, habían logrado ver en Jesús al Dios encarnado. ¿Quién es de Cristo? Aquel que puede ver en Jesús al Mesías, al Salvador. No a su amuleto como lo miraba Judas. No como aquel que lo iba a sacar de la pobreza. No como aquel que me va a llevar, un Salvador que me va a llevar a una posición mejor en este mundo. No a una persona que me va a ayudar a promoverme, como lo miraba Judas, sino aquel que había visto, como aquellos 11 que estaban ahí, que habían logrado ver a Jesús como su Salvador, como el Redentor de sus almas. Un discípulo verdadero es el que conoce la naturaleza divina de Jesucristo. Es el que ve cuando va a la Escritura y ve la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es lo que ves tú? Cuando tú ves a ese hombre siendo azotado, yendo a la cruz, cuando ves en Semana Santa las películas, porque a lo mejor los hombres que no tienen nada que ver con, que no quieren a Dios, solamente ven esas escenas solamente cuando es Semana Santa. No abren su Biblia durante todo el año. Pero ¿qué ve el hombre cuando ve a Jesús siendo juzgado injustamente, siendo azotado, siendo desangrado, siendo abofeteado, siendo humillado, arrancándole sus vestidos? ¿Qué es lo que ve? Cuando Él está crucificado, el verdadero discípulo ve en las obras de Jesús, logra ver a Dios en acción. Dios está obrando a favor mío. El verdadero discípulo, cuando escucha las palabras de Jesús, cuando va a la Escritura y escucha la palabra de Dios, esas palabras que Jesús dijo para él son ley. Son ley. Son las palabras de Dios para él. Reconoce en Jesús la naturaleza divina. El discípulo verdadero reconoce a Jesús como el Dios encarnado. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Padre, estos hombres por los cuales yo oro, han conocido que todo lo que yo he hecho, cada milagro, cada palabra, cada sermón, el sermón del monte, cada enseñanza que les di, no eran mis palabras, sino eran tus palabras. Y las han recibido como tuyas. Ese es un verdadero discípulo. Por ellos intercede Cristo y no están solos. No están solos. Como maestro, hermanos, vemos cómo Jesús mostraba, cuando agarraba a sus discípulos, como maestro, Jesús les mostraba toda su carencia de sabiduría. Mira, todavía no entienden esto. Y se los volvía a explicar. Y como maestro Jesús mostraba esa debilidad y esa falta de sabiduría. Pero Jesús es más que un maestro. Jesús es nuestro intercesor. Cuando está volteando a sus discípulos, les muestra lo que aún no han entendido y se los hace saber. Pero cuando Jesús voltea y levanta sus ojos al Padre, como intercesor, ya no como maestro, como intercesor, a su Padre le dice: Padre, ellos han conocido.
Él aboga por ellos y con gozo y alegría se goza y le presume con todo el gozo. Le dice: Padre, ellos han conocido, ya no son los ignorantes. Como intercesor, Jesús presenta a los suyos como perfectos, como completos, sin carencia alguno. ¿Tú necesitas un intercesor? Con todas tus debilidades, temores, carencias, con todo tu dolor, con toda tu falta de fe, con todas estas cosas que careces. ¿Acaso no es bueno tener un intercesor que hable así de ti delante de Dios, Padre? Jesús habla con agrado y gozo de nosotros, hermanos, mientras estemos aferrados a una sola cosa. Mientras mantengamos una fe sencilla de que Él es nuestro Salvador, Jesús intercede por nosotros de esta manera. Ellos han creído, Padre. Aquí están todavía. El que se iba a ir ya se fue. Judas, el que no me miró nunca como su Salvador, ese ya se fue. Ese no está aquí. Pero estos 11 hombres siguen aquí aferrados, están llenos de dudas, de temores. Viene la hora de la aprehensión, viene la hora en que van a salir huyendo, pero aquí están, Padre, todavía. Ellos han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. Él es nuestro intercesor, hermanos. Aunque Él conoce nuestras debilidades y lo que nos hace falta conocer, Él se alegra en la fe sencilla e intercede por nosotros. Dile al que está a tu lado: eso es bueno. Ahora, hermanos, la mediación de Jesucristo es tan necesaria para cada uno de nosotros. Cada discípulo, hermanos, cada creyente va a ser dejado en esta vida por algún tiempo, en este mundo hostil. Así es que consideremos cuán necesaria es esta mediación. En el capítulo 11, en el verso 11 dice: yo ya no estoy en el mundo, pero estos se van a quedar ¿dónde? En el mundo. Yo me voy a ir, mi presencia física ya no va a estar aquí. Padre Santo, mira el ruego de Jesús: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo. El creyente va a quedar, hermanos, va a ser dejado en esta vida por algún tiempo, sea corto o sea largo, no lo sabemos. Pero cada uno de los que van a ser salvos y van a tener vida eterna, van a sufrir aflicción. Jesús les acaba de decir esa misma noche, unos minutos antes: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, pero con la realidad de tener que vivir en un mundo hostil, que aborrece a Dios y aborrece a los que aman a Dios. Enfrentar, vivir en un mundo caído, con las consecuencias de un mundo caído, con enfermedades, con desastres, no va a ser fácil. El cristianismo, hermanos, no nos propone quitarnos de este mundo. El cristianismo no propone retirar a nadie de esta vida. El cristianismo propone equiparlos para que viva mejor. El cristianismo no ofrece librarnos de problemas, ofrece capacitarnos para enfrentar esos problemas. El cristianismo no ofrece una paz fácil. El cristianismo lo que sí ofrece es una batalla que Cristo ya ganó. Una victoria que tú no podrás ganar por tu propia cuenta, pero sí una victoria que alguien ya ganó por ti.
El cristianismo, hermanos, no nos ofrece una vida en la que se van a evitar, se van a evadir los problemas. El cristianismo, hermanos, en el cristianismo los conflictos se resisten y se conquistan. Con la fe en Cristo y aguardando en cada una de sus promesas. Necesitas un intercesor entonces. Necesitas ser guardado. Mientras estemos en esta vida necesitamos ser guardados. Aunque no somos del mundo, hermanos, es en este mundo donde tienes que vivir tu cristianismo. Y no debemos desear abandonar el mundo antes que conquistarlo y extender el Evangelio. Necesitamos entonces el cuidado de Dios. Necesitamos que alguien ruegue por nosotros. Necesitamos alguien que nos cuide. Esto nos lleva a nuestra tercera pregunta por responder. ¿Qué bendiciones pide Cristo por sus discípulos? La primera y gran bendición, hermanos, que Cristo pide por sus discípulos es que fueran uno, que estuvieran unidos. Pide por la unidad. Verso 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Lo primero que pide Jesús a su Padre, Jesús no ha pedido nada hasta aquí, ¿verdad? Jesús lo primero que pide a su Padre es por la unidad, que su pueblo pueda estar unido. Si no hay unidad, no hay progreso en el Evangelio. Imagine una familia desunida, es una familia débil. Un país que está desunido es un país peligroso, es un país que no puede progresar. Pero una iglesia que está desunida es una vergüenza para el Evangelio. Es una vergüenza para Cristo, es una vergüenza para el Evangelio de nuestro Señor. Matthew Henry dice, donde hay divisiones, donde hay exclusividad, donde hay competencias, la causa del cristianismo está en peligro. ¿Y cuánta verdad hay en esto, hermanos? Porque no se puede predicar el Evangelio en serio, en una congregación que no es un grupo, una compañía bien unida de hermanos. No se puede predicar el Evangelio con integridad. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos en el camino si no se pusieran de acuerdo? ¿Alguien podrá ir en un camino junto con otra persona cuando la otra persona tiene otro pensamiento, tiene otra mente, tiene otro corazón, trae otras ideas? ¿Podrán andar, permanecer juntos? Jesús pidió que sus discípulos fueran una sola cosa, así como Él y el Padre eran una sola cosa. Ahora estamos bajo la base, el fundamento de que la oración de Jesucristo iba a ser contestada. Cuando la persona viene a Cristo, viene a formar parte de una gran familia. Cuando la persona viene a Cristo, no viene solamente a Él, que es la cabeza, sino viene a formar parte de un cuerpo. Viene a formar parte de la comunidad de creyentes. Y la respuesta a la oración de Jesucristo está en el amor que Dios imparte a cada uno que tiene fe en Jesucristo por su hermano. Un amor genuino, un amor profundo, un amor verdadero. Jesús pide que fueran una sola cosa como Él y el Padre. Imagina un matrimonio. En el matrimonio debe de haber unidad. Si hay desacuerdo, si no existe unidad en el matrimonio, ese matrimonio está destinado al fracaso. Así también las personas que vienen y no tienen esa misma mente, ese mismo corazón, que vienen a la fe y no se despojan y no se sujetan a la palabra de Dios. Y aunque, la palabra nos dice que debemos estar unidos en estas cosas, pero todo en lo que debemos estar unidos, debemos estar unidos en base a la palabra de Jesucristo, a las palabras de nuestro Señor.
Hermanos, entonces si existe unidad en la iglesia, entonces se pueden pedir las siguientes peticiones. Sabemos que el maligno está presto para traer pleitos, para traer divisiones, para traer chismes, para traer murmuraciones, celos, iras, contiendas dentro de la comunidad de creyentes. Y aunque el maligno esté presto para hacer esto, es la responsabilidad de cada creyente mantener el vínculo de la unidad. Recordamos que Jesús esa misma noche les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado también a ustedes. Debemos de cubrir con amor los pecados de la iglesia. Y ya hemos enseñado que cubrir los pecados de la iglesia no significa consecuentarlos. Cubrir los pecados de la iglesia significa aplicar la palabra de Dios, porque no somos libres del pecado, no somos, aún tenemos pecado remanente en nosotros, pero hay que lidiar con el pecado. Jesús ora por la unidad de ellos, hermanos, porque nada afecta más a la iglesia que el mal testimonio ante el mundo. Las vidas escandalosas, cuando son señalados los creyentes por vivir vidas pecaminosas, eso afecta y daña y trae dolor a todos. A toda la iglesia. Jesús pidió por lo siguiente también, hermanos. Jesús le pidió a Dios que protegiera a sus discípulos de los ataques del maligno. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús pide por unidad y Jesús pide para que los creyentes sean libres, guardados del maligno. La Biblia no es un libro teórico, así un libro como que es un cuento. La Biblia es verdad, es la palabra de Dios. Y en la Escritura, hermanos, no hay lugar a dudas. No nos deja lugar a dudas de que existe en este mundo un poder maligno que actúa. Un poder del mal que actúa en este mundo, y ese poder del mal está actuando en contra del poder de Dios. Jesús ruega por ser guardados del maligno. Eso, hermanos, por otra parte debe darnos ánimo y confianza de que, aunque existe ese poder del mal en el mundo, Cristo intercede por nosotros. Y esa oración, escuche, es contestada. Tenemos el fundamento que es que las oraciones de Cristo son contestadas. Los cristianos, los creyentes, los que confían en Jesús son guardados de ese poder del mal, del maligno. Dios está vigilando nuestras vidas como un guardián para mantenernos a salvo del mal. Cuando caemos en tentación, entonces, ¿qué pasa, pastor? Bueno, yo quiero decirte que cuando el mal te toca, cuando caes en tentación, no es porque la oración de Jesús falló, es porque tú decidiste vivir independientemente, luchando contra el mal, luchando contra el maligno en tus propias fuerzas. Y ahí estuvo tu debacle, tu derrota. Tenemos que recordar, buscar ayuda y recordar que la presencia de nuestro protector ha sido pedida por Jesucristo. Jesús pidió que fuésemos guardados del mal. Vaya primera de Juan 5:18. Sabemos, dice el apóstol Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. Y luego vea el verso 19, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. El pueblo por el cual intercede Jesús ha sido librado del maligno, porque somos de Dios. Somos de Dios. Aquí, hermanos, tenemos una doctrina consoladora, la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Jesús pidió que fuésemos guardados. La palabra en el original, en el griego koiné, significa impedir que escapen. Repita conmigo, impedir que escape. Jesús pidió que cada discípulo, cada creyente fuese guardado del mal, resguardado. Y esa palabra significa que aunque tú quieras escapar de Dios, entregarte a tu vieja vida, dice, Jesús pidió para que tú no escaparas de la gracia de Dios. Ahora, veamos el contexto de estas palabras. Cada vez estamos más cerca, no sé cuántos minutos van a pasar entre esta oración y que venga la guardia a apresar a Jesús y los discípulos huyan entre la oscuridad como cobardes. Huyan, se escapen. Pero Jesús acaba de pedir por ellos, para que no huyeran, que aunque ellos huyeran por el temor de la guardia romana y de los líderes judíos, aunque ellos salieran huyendo por temor a ellos no pudieran huir de la gracia y el amor que Él tenía por ellos. Aunque salgan huyendo por el temor a las cosas físicas, no van a poder huir y escapar de la gracia que ha sido destinada para su salvación. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Si Jesús rogara por todo el mundo, todos serían salvos. Pero Jesús es claro, hay una gracia especial para los que confían en Él, que no se puedan escapar de su gracia, de su amor. Esa es una gran petición que Jesús hizo. Esa es una gran petición, una gran doctrina que trae seguridad y consuelo a todos los que confiamos en Él. Que aunque en ocasiones a veces nos estemos desbaratando por circunstancias externas, nuestra fe nunca se apague. Porque nosotros sí tenemos esperanza y nosotros sí tenemos a Dios. Nosotros sí somos el pueblo de Dios y tenemos las bendiciones que Cristo pidió por nosotros. El pecado no tiene ese efecto destructor en sus discípulos. Fíjese los dos efectos que tuvo el pecado, porque el salir huyendo de ahí esa noche y dejar a Jesús, abandonarlo, era pecado, era debilidad, era falta de confianza, de seguridad. Ellos mostraron pecado, y aquel traidor que salió primero en esa noche, en aquella cena, Judas, fíjese el efecto del pecado en Judas y el efecto de pecado por los que Jesús rogó. El efecto del pecado en Judas es que su fe se apagó, se extinguió, porque era falsa. Y Jesús no era su intercesor. Pero Jesús intercedió por estos otros hombres que salieron huyendo también. ¿Y estos qué? Su fe no se acabó. ¿Porque eran muy inteligentes? ¿Porque tenían algo de especial? No. Por Cristo. Por el beneficio, por la bendición que Dios en Cristo
la oración que Cristo estaba haciendo por ellos. Así es que cada cristiano puede entender y puede estar seguro que el pecado no tendrá ese efecto destructor en ellos, pues ellos han confiado en Cristo como su Salvador y Cristo pagó por el pecado en la cruz. Y el pecado ya no tiene ese efecto destructor y perseverarán firmes hasta el final. Vea cómo lo expresa Judas, la carta de Judas 1:24. No es Judas el traidor, que no se confundan. Judas, verso 24, él termina esta epístola así. Voy a esperar a que la completen. 1:24 y 25. Dice, todavía escucho muchas hojas. Judas 1:24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y es poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para presentarnos al final sin caída, hermanos, firmes, guardados. Usa la misma palabra, es la misma palabra en el original. Guardados, protegidos hasta el final, sin caída. Al único, entonces fíjese la reacción, las consecuencias de creer esta verdad bíblica. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, sea la majestad, sea el imperio y potencia, honra y por todos los siglos. Amén. Así sea. ¿Cómo explota el corazón, el alma de aquella persona que sabe que tiene esperanza? Que al abrazar la fe en Jesucristo tiene esperanza. Que aunque aquí en este mundo tengamos aflicción, estamos guardados por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios está actuando en nuestras vidas para que nuestra fe en Jesucristo, que es lo único que nos puede accesar a la gloria de Dios, permanezca firme, para que esa fe no se apague nunca. Oh, hermanos, cómo explota el corazón, cómo explota el alma de gozo, de alegría y de paz, sabiendo, como dice la Escritura, el cielo y la tierra van a pasar. Nos ocurren cosas muy difíciles en la vida y nos damos cuenta que al siguiente día el sol sigue saliendo, que las personas siguen viviendo su día a día, que todo continúa, que la vida continúa. Pero dice la Biblia, todo esto, el cielo, la tierra, se va a acabar. Pero tu palabra no va a pasar. Todo se va a cumplir. Jesús dijo y pidió porque fuésemos guardados hasta el final. Tenemos gran esperanza, hermanos, por la mediación e intercesión de Jesucristo. Y Jesús pidió por último, en el verso 17, vea la petición de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra santificados en el griego se puede traducir como consagrados. Jesús pide para que cada creyente, cada persona que confíe en Él como su Salvador, que deposite en Él toda su confianza, que entregue su vida a Él, Jesús pide al Padre para que estos sean santificados, consagrados, apartados. Esta palabra tiene dos significados. La primera es ser separado para una tarea especial.
Jesús le pide al Padre: a los que me diste, ahora yo te pido que tú los apartes para una obra especial. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Ya vimos eso, ¿verdad? Padre, a los que eran tuyos, a los que desde antes de la eternidad tú habías escogido. Cuando Dios le dice a Jeremías, le dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te consagré, te aparté, para que fuestes profeta a las naciones. Jesús pide al Padre para que aquellos que le fueron entregados y por aquellos que iba a morir en la cruz fuesen consagrados para una obra, una tarea en especial. Desde antes de su nacimiento, Jeremías, ya Dios lo había separado para un ministerio especial. Cuando Jesús le dice, cuando la Escritura nos muestra que se le dice a Moisés que ordene a los hijos de Aarón que los aparte, que los consagrara para que ellos fueran los sacerdotes. Los hijos de Aarón fueron apartados para un ministerio y deberes especiales. Ustedes, su trabajo, su tarea va a ser esta. Aquí Jesús está orando por los que han creído en Él, porque tienen una encomienda, tienen un trabajo que hacer. ¿Quieres saber qué es el trabajo que hacer? Vaya 1 Pedro 2:9. Santifícalos en tu verdad. Jesús pide que seas apartado para una obra, un ministerio durante tu estancia en este mundo. No solamente será resistir los embates del mundo, sino tendrás que obrar. Dice la Escritura: mas vosotros sois un linaje escogido. Ustedes son una descendencia, son un linaje escogido, son real sacerdocio, son nación, ¿qué? Son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está: para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, santifícalos. Jesús pidió que ellos fueran consagrados para el ministerio de la predicación del Evangelio. Cada creyente que viene a Cristo ha sido separado, ha sido traído de las tinieblas a la luz con el propósito de anunciar este santo Evangelio. Esa palabra santificar que Jesús pide para su Padre también significa, no solo significa apartar a alguien para una tarea especial, sino significa también capacitarlo con todo lo que requiera, todas las cualidades de mente, de corazón, de carácter, todo lo que requiera para esa obra. Jesús pide que sean capacitados sus creyentes, sus seguidores, para cumplir con ese trabajo. Se dice que el que ha de servir a Dios debe de tener algo de Dios en él. ¿Y cuánta verdad hay en esto? Nadie puede servir verdaderamente a Dios sin Dios. Muchos pueden decir que son siervos de Dios y no tienen a Dios. Muchos pueden decir que sirven al Dios verdadero y no tienen a Dios. Es necesario tener algo de Dios en nosotros para servir. El que ha de servir a un Dios santo tiene que ser santo. El verdadero discípulo está siendo santificado, hermanos. Dios le ha dotado con todo lo que necesita para cumplir con sus deberes en esta tierra. Ya Jesús ha rogado y les ha prometido a sus discípulos que envíe al Espíritu Santo. Con esto termino. Considere usted el gran privilegio del creyente, de que no solamente su cuenta ha sido cancelada por el sacrificio de Cristo, sus pecados perdonados, y ahora ya no hay deuda, está saldada su cuenta del pecado, sino que Dios
ha decidido darle de su espíritu, infundirle de su ser a este hombre pecador. Yo no sé si usted o si podemos lograr entender eso. Dios dándonos de su espíritu para santificarnos y apartarnos. Ahora también Él nos santifica por medio de la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. Oh, es que yo soy tan pecador que yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo ser cristiano porque soy tan pecador. Jesús prometió para ti el ser santificado en la verdad. Jesús si vienes a Cristo, Jesús ha pedido por ti para que tú seas lavado en la verdad. Pero tienes que confiar en Él y tienes que venir a Él. Yo no podría dejar tal cosa, yo no podría dejar tal pecado. Yo no puedo cambiar mi corazón, yo sé que no puedes. Jesús prometió a los que confían en Él una transformación, una limpieza continua a través de la palabra. Ese es el ruego de Jesús por los que vienen a Él, por los que confían en Él. Y esa oración es cumplida, se le ha concedido a Jesús esa oración. Y por eso cada uno de nosotros está continuamente siendo lavados por la verdad. La mañana estudiábamos los mandamientos, no robarás. Oh, la carne nos dice, no, tú no tienes problema con ese pecado, pero cuando vamos y profundizamos en la palabra nos damos cuenta, soy un ladrón. Pero la palabra nos limpia, continuamente nos limpia. Constantemente está siendo lavado por la palabra. Querido hermano, espero que esta palabra traiga consuelo a tu vida al considerar el gran intercesor que tienes. Y si tú no has venido a Cristo, si tú estás solo y sin Dios, si consideras que estás apartado de Dios, que tu pecado hace división entre tú y Dios, escucha lo que Él ofrece y ven a Él. Ven a Él. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no he venido a condenar al mundo. Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado y está allí. Solamente hay dos clases de personas. Los que son del mundo, su dueño, su Dios es el maligno, y los que son de Cristo, los que no son de este mundo, los que ya no viven para sí, los que están aquí por algún tiempo y están en este mundo enfrentando el dolor, las circunstancias adversas, pero con sus ojos puestos en la esperanza de la gloria que Jesús promete para ellos. Vamos a orar.